Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Ojalá que todos estén bien por allá. Qué bendición poder llegar a sus hogares a través de este medio, hermanos. Y bueno, que Dios nos dé su gracia. Amén, hermanos. Permítanme que me acomode este micrófono. Ok. Así, bueno. Ok, hermanos, qué bendición. Bueno, pues antes que todo, hermanos, me gustaría hacer una oración por las necesidades, hermanos, por las necesidades que hay. Hay enfermos donde quiera en esos días, y bueno, pues me gustaría, la verdad, hermanos, hacer una oración por algunos de ustedes tienen familiares enfermos, y me gustaría, hermanos, vamos a hacer esta oración, por favor, por cada familiar de ustedes, hermanos, que está enfermo. No estamos hablando exactamente del coronavirus, pero otras enfermedades. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude. Hoy es jueves de oración, y en este servicio siempre tenemos peticiones de oración. Vamos a hacer una breve oración, por favor. Vamos a pedirle al Señor. Bendito Dios, gracias, Padre, por ser tan bueno. En este momento, Padre, te rogamos, Señor Dios, que tú bendigas este mensaje. Padre Celestial, en este momento también te rogamos, Padre, que tú bendigas, Señor Dios, a aquellos familiares nuestros, Padre, familiares de los hermanos, de las hermanas, Padre, que están enfermos de diferentes clases de enfermedades, Padre, no solamente por esta pandemia por la cual estamos pasando, Señor Dios, pero hay muchas otras enfermedades, Padre, que amenazan nuestra salud, Señor Dios. Padre, te rogamos que tú tengas misericordia, Señor Dios, de nuestra gente, Padre Celestial, y Señor Dios, tú, Señor Dios, bendigas, haz tú la obra, Padre, te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues también vamos a seguir adelante, hermanos. Me gustaría también, hermanos, darles gracias a varios de ustedes que están leyendo la Biblia, orando, diezmando, ayunando. Y hermanos, nuestra fe va a ser probada, y es importante, hermanos, que sigamos firmes, fieles al frente, y que Dios obre. Amén. Dios obre, y que cuando todo esto pase, hermanos, que no haya familias que ya de repente ya no miremos en la iglesia porque se hayan enfriado, ¿verdad? Manténganse en la lectura, en la oración, hermanos, y es muy importante hacer eso. Amén. Bueno, sin más, vamos al mensaje de la palabra de Dios. Vayan ahí en sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 17, por favor, hermanos. Vayan ahí en sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 17. Le doy gracias a Dios por el hermano Isaac. Estamos tratando un programa nuevo, hermanos, por eso se escucha un poquito raro allí en su televisión, posiblemente. Pero estamos acomodando este nuevo sistema, este nuevo programa, y esperamos que sea de tremenda bendición. Bueno, también vamos adelante, hermanos. Vamos adelante, Jueces capítulo 17. Por favor, vayan a sus Biblias. Voy a leer del versículo 1 al 6. Y síganme con su vista allí en la lectura, hermanos. Allí en la palabra de Dios. Jueces capítulo 17. Vamos a empezar, hermanos. Jueces capítulo 17. Y dice así, dice: un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él volvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad
he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y note bien, hermanos, versículo 6, dice así: en aquellos días no había rey en Israel. Y luego dice, hermanos, la segunda frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por ser tan bueno, por bendecir, Señor Dios, a tu pueblo. Te rogamos, Señor Dios, en este momento que tú sigas obrando, Señor Dios, aquí en nuestra iglesia, aquí en Hermiston y los pueblos alrededor. Padre Celestial, en este momento te rogamos, háblanos de lo alto, alimentanos, Padre, a través de la predicación de tu palabra, Señor Dios. Haz llegar el mensaje que tú quieras hacernos llegar. Bendícenos, Padre, te lo rogamos. Padre, tu pueblo se ha reunido ha hecho un tiempo, Señor Dios, para sentarse a escuchar tu palabra, o donde quiera que esté, Señor Dios. Padre Celestial, te rogamos, Señor Dios, que tú bendigas estas redes sociales a través de las cuales estamos haciendo llegar el mensaje. Padre, bendícenos, Padre, a través de esta circunstancia difícil que estamos pasando, todo el país y el mundo, Señor Dios, muchos países. Padre Celestial, te rogamos, bendícenos, háblanos a través de tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué tremenda bendición el estar enfrente de la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez al año, más o menos una vez al año, me gusta sacar un mensaje de este tema. Ahora, créanme, es un bosquejo totalmente nuevo. En este mensaje empecé a trabajar ayer en este bosquejo y lo terminé hoy. Hermanos, y mi deseo y mi anhelo, hermanos, es de que nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios que somos, no caigamos en el error, en el mismo error que muchos a través de los años y de la historia del pueblo creyente, el pueblo de Dios, ha caído. Quiero hablarles esta tarde, hermanos, el tema que les quiero dar, lo titulé: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto lo agarré en el versículo 7. En el versículo 7 dice aquí, hermanos, en el versículo 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Y luego dice, hermanos, y luego tiene un punto y coma, y dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es uno de los pecados más antiguos. A través de todos los tiempos ha habido rebeldía en el corazón del hombre. Aunque a la vez siempre le miramos al hombre por pensar de esta manera, hermanos, siempre se le ha mirado sufriendo las consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? Nuestro tema es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una condición muy peligrosa. Es un estado muy peligroso, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, si usted incluso, quiero compartirle unos versículos aquí en el proverbio del día, de hoy día. Hoy es el día 16, estamos en abril 16, y quiero leerle aquí el proverbio, en el proverbio 16, si usted acostumbra a leer el proverbio del día, hermanos, dice aquí en el versículo 2, miren el versículo 2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Dice: pero Jehová pesa los espíritus. En el versículo 9, note bien, hermanos, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué dice? Endereza sus pasos.
En el versículo 12 dice, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Y en el versículo 25 del mismo capítulo, hermanos, versículo 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Qué tremendo. Por eso hace un momento le decía, querido hermano, cuando nosotros hacemos lo que mejor nos parece, lo que pensamos que es mejor, es una condición muy peligrosa. Es una condición muy importante, queridos hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que uno piensa que está bien, pero está totalmente mal. Dice la palabra de Dios aquí donde empezamos a leer, queridos hermanos, nos habla de una historia. Vamos a leer una vez más, por favor, hermanos. Versículo 1 dice, un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y la madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, y ahora pues yo te lo devuelvo. Qué tremendo, ¿verdad? Esta mujer, hermanos, miren lo que esta mujer dijo. En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Notemos, hermanos, es el pecado más grave en la presencia de Dios, la idolatría. ¿Cuánto Dios había hablado a su pueblo en contra de la idolatría? Pero aquí miramos al pueblo de Dios, al mismo pueblo de Dios, al creyente, hermanos, los miramos una vez más en una condición espiritual totalmente muy abajo, hermanos, de nuestro estandarte espiritual, de donde deberíamos estar. Miramos a esta mujer haciendo una imagen, hermanos, algo que causa el celo de Dios. Dice en el versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Esta imagen, hermanos, mire, recordamos cómo vivíamos un tiempo, hermanos, cuando vivíamos sin Cristo, cuando éramos inconversos, mientras aún no nos convertíamos a Cristo, vivíamos en idolatría. Y dice la palabra de Dios, hermanos, tristemente, miramos al pueblo de Dios una vez más regresar a aquella condición de la cual Dios nos sacó, hermanos. Dice el versículo 5, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Tuvo casa de dioses, está hablando, hermanos, casa de ídolos, casa de imágenes. Qué triste, ¿verdad? Yo recuerdo, mi abuelita tenía una imagen para cada ocasión, para cada necesidad. Que tenía que al Santo Niño de Atocha, que al San Martín de Porres, tenía que el San Martín Caballero. Bueno, tenía una imagen, un ídolo para cada ocasión, que si el perro se enfermaba, que si el esposo, para que cuando el esposo iba a ir de cacería, matara este venado. Bueno, mi abuela tenía, pero mis abuelos, ellos no conocían de Dios, ellos no leían la Biblia, ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Queridos hermanos, y así crecimos y así vivimos por mucho tiempo, hasta que un día empezamos a leer la bendita palabra de Dios, entendimos que eso era pecado y nosotros salimos de allí, gloria a Dios. Pero qué triste mirar a cristianos, hablando del pueblo de Dios, a creyentes, regresando allí al mismo lugar de donde Dios nos sacó. Escuchen, hermanos, qué terrible es cuando cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Ese pensamiento, hermanos, es como cuando una persona dice, pues que yo no le miro nada de malo. Pues es correcto. Pues eso no, todos lo hacen. Hermanos, eso es algo que es pecado, es un pensamiento pecaminoso, porque, hermanos, eso, cuando una persona se va a su corazón tras ídolos, mis queridos hermanos, es un problema del corazón. Esta es una conducta muy común en nuestros días. Este pensamiento, hermanos, de cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿No le parece como una conducta muy común en nuestros días? Todo el mundo quiere hacer lo que mejor le parece. Sorprendentemente, no buscan lo mejor para ellos, pero lo que les atrae. Yo muchas veces yo he hablado con gente que agarra caminos incorrectos y yo he hablado con ellos y les he dicho, pero ¿usted cree que eso le va a traer? Oh, pues no sé, ni me interesa la verdad, pero creo que estoy haciendo lo que me gusta. Y ese es un pecado, es un pensamiento muy, muy peligroso, hermanos. Un pensamiento liberal, el no tener un estandarte divino que juzgue nuestros procederes. El no tener un estandarte divino que juzgue nuestros procederes. O sea, ¿qué dice Dios de lo que hacemos? ¿Qué dice Dios de lo que pensamos? ¿Qué dice Dios de nuestros planes, nuestras metas, los propósitos que tenemos? ¿Está Dios en ello? Qué tremendo, ¿verdad? Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que mejor le parecía. Un pensamiento liberal. En 1 Timoteo capítulo 2, mis queridos hermanos, quiero que vayan allí. 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 1. Esta mañana mientras trabajaba en este bosquejo, Dios me dio este pasaje aquí. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo, dice a Timoteo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, ustedes me han escuchado, ustedes aquí de la Iglesia Bautista Fundamental de Hermiston, Oregon, ustedes me han escuchado siempre hablando bien del presidente, de nuestro presidente aquí, siempre hablando bien de las autoridades, porque es bíblico. Hermanos, no podemos rebelarnos contra la autoridad. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, mire, cuando nosotros tenemos en alta estima la autoridad, hermanos, porque Dios los puso ahí esos hombres, nosotros vamos a orar por ellos, porque de ellos depende mucho nuestra estabilidad. Sí, hermanos, terrenalmente hablando, mire, Pablo dice a Timoteo, ora por ellos, dice el versículo 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos a la par, que nuestras decisiones sean aprobadas por Dios. Pero si nuestras decisiones, hermanos, van en contra de los estandartes divinos de nuestro Dios, de lo que dice Dios en su palabra, hermanos, nuestro final no va a ser bueno. No nos va bien, no nos va a ir bien en la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que entendamos, queridos hermanos, que las decisiones que tomamos hoy nos afectarán después, o para bien o para mal. Dice ahí en 2 de Timoteo, ahí estamos en primera, ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así, hermanos, dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No cabe duda que estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Tiempos no solamente de enfermedad, pero tiempos, queridos hermanos, que miramos el pecado nos rodea, nos bombardea por todos lados. Pecado por aquí, pecado por allá, hermanos. Pero déjenme decirles, nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios que somos,
de una u otra manera deberíamos hacer la diferencia. Hermanos, deberíamos hacer la diferencia. ¿Y cómo vamos a hacer la diferencia cuando nosotros, hermanos, adoptamos nuestros pensamientos, hermanos, a la palabra de Dios? Que nuestras decisiones que hagamos, hermanos, vayan aprobadas por Dios. Hermanos, que lo que decidamos hacer es aprobado por nuestro Dios, porque es de acuerdo a la palabra de Dios. Déjenme decirle, hermanos, sin duda nos va a ir bien. Qué peligroso pensamiento. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando una persona llega a ese lugar, queridos hermanos, es porque cree que tiene la libertad para hacer lo que quiera hacer. Hermanos, no tenemos libertad para hacer lo malo. En la actualidad vivimos tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. No podemos negar que estamos en estos días. Cada uno tiene su propia agenda. Hermanos, Pablo dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos. Nos acercamos a la venida de Cristo y cada día, hermanos, cada día estamos más cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así estaban en los tiempos de los jueces, hermanos, hablando de cómo estamos, del peligro en el cual vivimos ahorita, hermanos, esa debilidad del pueblo de Dios, hermanos, esa ajenez a la voluntad de Dios. En aquel tiempo, hermanos, en ese tiempo de que nos está hablando aquí, hermanos, la palabra de Dios, déjenme decirle que no eran tiempos muy diferentes que los tiempos a los que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente, hermanos, le había dado la espalda a Dios. La condición espiritual de aquel pueblo no era buena, hermanos. Así estaban en los tiempos de los jueces. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, lo que bien le parecía. Este es un pecado, hermanos, que lleva de lleno a la idolatría. Lo miramos en aquella madre de Micaía. Y enseguida, hermanos, no solamente lleva ahí, hermanos, pero enseguida lleva directamente a la apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Nos lleva a apostatar de la fe, a negar la fe que un día profesamos tener. Y es una tristeza, hermanos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había quien lo impidiera. Hermanos, cuando aquella mujer decidió hacer aquello, hermanos, miren, no hubo nadie quien le impidiera. ¿Por qué, hermanos? Porque el ambiente en el cual se vivía, la comunidad en la cual vivían, el ambiente que se respiraba, la vida, la clase de vida que se vivía, hermanos, era de esa manera. No había nadie quien lo impidiera. Tenían la libertad. Ellos querían tener la libertad para hacer lo que ellos quisieran. No había quien lo impidiera. Una libertad para cada uno hacer su antojo. Nadie decía nada, y si decía algo, sería ignorado. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cada uno decía tener sus propios derechos. De otra manera protestarían. Vivimos tiempos así. Vivimos tiempos así, hermanos. ¿Verdad? Muy familiar a nuestros días. Podemos olvidar aquellos tiempos, hermanos, eran muy familiar a nuestros días. Hoy día el mundo protesta para que se le permita hacer lo incorrecto. Qué tremendo, hermanos. El mundo de nuestros días protesta, hace marchas. ¿Para qué? Para que se le permita hacer lo que dijo Dios. No. Qué tremendo, hermanos. ¿Puede usted imaginarse un hogar con ese pensamiento? En el que cada uno hace, imagínense, hermanos, cada uno hacía lo que mejor le parecía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Póngase a pensar un hogar pensando de esa manera. Es una casa dividida. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Hermanos, déjenme decirle, esa forma de pensar, hermanos, en esa forma de vivir, haciendo lo que mejor nos parezca. Mire, uno le va a dar para allá, otro para allá, otro para allá y otro para acá. Y, hermanos, va a haber un descontrol tremendo. ¿Puede usted imaginarse un hogar viviendo así, hermanos?
una familia donde los padres son ignorados? ¿Puede usted imaginarse, hermanos, una compañía, hermanos, a cada trabajador haciendo lo que mejor le parezca? ¿Dónde estaría el supervisor? ¿Qué se haría? Imagínese. ¿Puede usted imaginarse una escuela? Cada estudiante haciendo lo que mejor le parezca. ¿Dónde estaría el maestro? Una ciudad. Cada ciudadano, hermanos, cada residente ahí haciendo lo que mejor le parezca. ¿Dónde estaría la ley civil? Hermanos, hay estandartes a los cuales todos debemos acoplarnos, porque debemos de caminar derechos todos. ¿Por qué, hermanos? Porque así puede señalar la vida. La vida no es para vivirla a cada quien como mejor le parezca. Queridos hermanos, en un hogar todos y cada uno pensamos diferentes. En la iglesia, aquí en la congregación, todos pensamos diferente. Aquí en el pueblo, hermanos, cada persona piensa diferente. Imagínense si cada uno hace lo que mejor le parezca. Hermanos, no es la forma diseñada de vivir, no es lo correcto hacer. Amén, hermanos. ¿Qué tal con el creyente, hermanos? Ya hablamos de qué tal con una familia, qué tal una familia, una casa, qué tal una compañía, qué tal en una escuela, qué tal en una ciudad. Hermanos, ¿qué tal con el creyente que hace a un lado la palabra de Dios? Un cristiano que se dirige a hacer lo que mejor le parezca. Hermanos, miramos ese mismo pensamiento, ya ahí empezamos en Primera de Jueces. Vamos a ir ahí, por favor, hermano, en Jueces, hermanos, no Primera de Jueces, en Jueces, por favor. Jueces, capítulo 17, ¿verdad? Ahora vamos a Jueces, capítulo 18. Mire ahí, era la forma de, ya miramos aquí capítulo 17. Miramos capítulo 18 ahora, mire capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¡Qué tremendo! Faltos de dirección. ¿Por qué? Cada uno, hermanos, miren, esa es una división de mente, una división completa, hermanos. Dios, la vida que Dios diseñó, hermanos, es para dirigirnos, para vivir todos conforme a un estandarte. Hermanos, el pueblo de Dios debería de vivir conforme al estandarte de Dios. Hay dirección, hay protección, hermanos. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos. El pueblo se había olvidado de las leyes de su Dios. El pueblo se había olvidado de las leyes de su Dios. Lo podemos mirar, hermanos. Mire, quiero que vaya allí, por favor, hermanos. Mire versículo 2, hermanos. Dice, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Dice, estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Qué tremendo, hermanos. Miramos al pueblo de Dios viviendo, consultando, creyendo de una manera errónea, no era la correcta, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Mire, Micaía, hermanos, pensaba que estaba haciendo lo correcto, hermanos, delante de Dios. Qué tremendo, hermanos.
Vaya allí, por favor, hermanos, el capítulo 17. Vamos a ir ahí, capítulo 17. Vamos ahí el capítulo donde empezamos. Mire el versículo 7, por favor, hermanos. Versículo 7, por favor. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de una ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí, ¿qué dice? Padre. Y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Dice, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Qué tremendo, hermanos, una vez más, qué tremendo. Mire esto, hermanos, y hasta con mesón en la cabeza. ¿Cómo es que el pueblo de Dios pensara de esa manera? ¿Cómo es que el pueblo de Dios pensara, hermanos, como diciendo, pues, si yo hago esto, Dios me va a bendecir de esta manera? Hermanos, cuando ellos están haciendo las cosas a su propia manera. ¿Cuántas veces el cristiano, hermanos, está igual de la misma manera, hermanos? Dicen, pues si yo lo hago así y piensan, están convencidos en su mente, porque ellos están convencidos en su mente que les va a ir bien, ellos piensan que les ha de ir bien. No es así, hermanos. Mire capítulo 19, por favor, hermanos, capítulo 19. En aquellos días, note bien una vez más, en aquellos días cuando no había rey en Israel, eso quiere decir que había una división de mentes, hermanos. Cada uno pensaba como mejor le parecía. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y ya dijimos que esa manera de vivir, hermanos, es una forma totalmente errónea. ¿Por qué? Porque cada uno piensa diferente. Dice en el versículo 1, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, o sea, después de 4 meses, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, dice, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Hermanos, y este es el comienzo de una historia que terminó en una gran desgracia. Si usted sigue leyendo este capítulo y el capítulo que sigue, hermanos, podemos mirar cómo termina. Cuando este hombre se va, dice la palabra de Dios, llega a aquel pueblo, hermanos, y dice la palabra de Dios, pasó lo que no debía acontecer. Se levantan las tribus de Israel. Y dice la palabra de Dios, supuestamente entre ellos, para castigar al que había hecho lo malo. ¡Qué tremendo! Hermanos, ¿pero dónde empieza, hermanos? Había una división de mente. Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que mejor le parecía. Un gran acontecimiento, hermanos, que da comienzo aquí, hermanos, en el capítulo 19, versículo 1. Cuando este hombre regresa a casa, hermanos, se desató una tremenda peste. Murieron miles entre los mismos israelitas, queridos hermanos, peleando con aquel hombre de la tribu de Benjamín. Dice la palabra de Dios, hermanos, y eso lo voy a dejar de tarea por motivo del tiempo, no vamos a leer tantos pasajes. Pero según la historia, hermanos, de aquí de estos pasajes, casi es quitada del mapa la tribu de Benjamín.
El pueblo regresa a su casa, hermanos, después de casi destruir por completo aquella tribu de Benjamín. Hermano menor de José el profeta, ¿verdad? Benjamín, hermanos, fue el hijo menor de Jacob, ¿verdad? El último hijo de los hijos, un hijo amado de su padre, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hermanos, mire, para concluir esta historia, hermanos, termina con miles de personas mueren, hermanos, por el pecado. Desde aquel pecado, hermanos, cuando este hombre regresa para atrás, hermanos, aconteció cosas así, hermanos. Lo que le acontece a aquella mujer de aquel varón, hermanos, podemos mirar que la gente tenía una mente tan depravada, hermanos, y no era diferente a la gente de Sodoma y Gomorra. Porque así como los sodomitas, aquí la gente depravada de aquellos pueblos trataron, querían tratar a aquellos ángeles que descendieron a Lot para sacarlo de aquellas perversas ciudades donde ellos vivían, Lot y su familia. ¿Recuerdan cómo llegaron los hombres perversos de la ciudad? Y hermanos, si usted sigue leyendo este capítulo, el capítulo 20 y 21 de aquí de Jueces, la gente tenía una mente no diferente que aquella gente, que la gente depravada de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estamos hoy día? No estamos diferentes, hermanos. No estamos diferentes, hermanos. Qué tremendo. ¿Sabe? Tanta depravación, hermanos. Tanta depravación. Quiero leerles los últimos 2 versículos de aquí del libro de Jueces. Está en el capítulo 21, versículo 24 y 25. Dice, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, porque se unieron para pelear contra aquella situación, ¿verdad? Cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y note bien, hermanos, en el último versículo miramos esta triste frase. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí está el hermano Isaac y el hermano Berna. El hermano Isaac piensa diferente que el hermano Berna y el hermano Berna piensa diferente que yo y pensamos diferente. Si algo nos une, hermanos, a todos los cristianos es la palabra de Dios. Pero cada uno pensamos diferente. Si cada uno nos vamos y hacemos lo que mejor nos parece, vamos a terminar haciendo cosas malas. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno pensamos diferente. Esta frase, no por algo, queda como el último versículo en Jueces capítulo 21, el último capítulo de este libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Una condición muy peligrosa, queridos hermanos. Amén. Y déjenme decirle, hermanos, vivimos tiempos similares, nada diferentes. Los pensamientos de un espiritual se limitan, se adaptan a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Escúchenme, hermanos, le repito una vez más. Los pensamientos de un espiritual, hombre y mujer, creyentes, se limitan a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Hermanos, muchas veces nosotros hermanos, no estamos al 100% de acuerdo con lo que dice Dios, porque lo que dice Dios muchas veces es lo opuesto a lo que nosotros pensamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que nosotros pensamos o lo que dice el Señor a través de su palabra? Obvio, lo correcto es hacer lo que dice el Señor, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Y si cada uno de nosotros terminamos haciendo lo que dice el Señor, déjenme decirle, hermanos, que vamos a terminar saliendo de acuerdo. Pero si cada uno hace lo que mejor le parece, cada uno va a terminar en polos opuestos. ¿Por qué? Porque cada uno pensamos diferente. Y no es común, hermanos, no va a ser nada común encontrarnos 4 personas pensando
saliendo bien cuando pensamos diferentes. Hermanos, es importante que pensemos. Hermanos, dijo el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Qué tremendo, hermanos. Vaya allí, por favor, hermanos, a Salmos, el Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, 11, por favor, queridos hermanos. Dice allí, Salmo 19, versículo 12. Dice así. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio. ¿De qué dice? De gran rebelión. Y está hablando, queridos hermanos, el salmista está hablando, no me permitas hacer lo que yo hago, lo que yo quiero hacer cuando es en contra de tu palabra. Porque es rebelión. Voy a terminar cometiendo rebelión. Dice el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero empieza diciendo ese tremendo, precioso versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Sus propios errores, hermanos, es lo que mejor nos parece. Déjenme decirles, hermanos, nuestros errores muchas veces empiezan aquí, o más bien, siempre empiezan aquí, era lo que mejor me parecía. Pero no porque nos parece bien, quiere decir que está bien, hermanos. No porque nos parece bien, quiere decir que está bien. Por eso el salmista dice en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Preserva, libra a tu siervo de las soberbias. Está hablando de mi rebeldía, de rebelarme en contra de ti. Entonces seré íntegro, dice el salmista. Entonces seré íntegro, dice David, y estaré limpio de gran rebelión. Hermanos, si hay un lugar donde vamos a unirnos, déjenme decirle, va a ser en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? No importa lo que yo pienso. Si lo que yo pienso va en contra, no concuerda con lo que dice Dios, debo adaptar lo que dice Dios. Debo hacer lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque si lo que yo pienso no concuerda con la palabra de Dios, déjeme decirle, Dios no está en lo incorrecto, soy yo entonces. Por eso el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Por qué no puede entender su propio error? Porque está convencido, estoy en lo correcto. Estoy en lo correcto. Triste eso, hermanos. Dice el proverbio. Vamos a ir ahí, por favor, hermanos. Bueno, antes de ir al proverbio, vamos a ir a Isaías 5:21, por favor, hermanos. Isaías 5:21. Isaías capítulo 5, versículo 21. Isaías 5:21 dice así: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Qué tremendo, ¿verdad? Ay de los sabios en sus propios ojos. Un versículo antes, el versículo 20, allí viene la raíz, mire allí. Ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ya está mal esa persona. Hermanos, déjenme decirle así muchas veces lo que dice aquí en el versículo 20, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pero es que yo estoy seguro que esto es lo correcto. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado haciendo algo que pensamos que era lo correcto, pensábamos que era lo mejor para nosotros, y enseguida nos damos cuenta que fue la peor decisión que hicimos? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Hay de los sabios en sus propios ojos, ¿verdad? Es ahí donde terminan. Es así donde terminan pensando en sus pensamientos. ¿Por qué?
porque están llamando a lo malo, le llaman bueno. ¿Cuántas veces me he encontrado con gente que dice, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tomarse una cervecita? ¿Qué tiene de malo formarse un cigarrito? ¿Qué tiene de malo? Mira, la marihuana ya fue aprobada por el Estado. ¿Qué tiene de malo? Oh, hermanos. No porque el mundo lo haga, que dice que es bueno, hermanos. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Qué importante es que entendamos eso nosotros. Salomón dijo, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza. Note bien, dijo, más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26:12, ahí dice. Quiero leerles, hermanos, en Proverbios 1:29, por favor, hermanos, Proverbios 1:29. Proverbios 1:29, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí, Proverbios 1:29. Dice así, hermanos. Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Note bien a dónde se dirige la persona, hermanos. Dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Serán hastiados de sus propios consejos. Porque qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. No nos conviene nunca pensar. No, hermanos, no nos conviene. Proverbios 14. Dice así, hermanos. Capítulo 14, el versículo 14, dice así. Mire cómo dice, hermanos. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre de bien toma en cuenta a Dios. El hombre de bien endereza sus pasos. El hombre de bien escudriña si está bien lo que decide hacer, lo que había decidido hacer. El hombre de bien consulta a la palabra de Dios, consulta al consejo sabio. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Así dice la palabra de Dios. Entonces, escuche, hermano, cuando estás convencido de que aquello es lo correcto hacer, es lo que dice que es lo correcto hacer. Amén. Allí el último versículo que les quiero leer dice Proverbios 29:18. Vaya allí, por favor, hermanos, Proverbios 29:18. Dice así, 29:18. Sin profecía, el pueblo, ¿qué dice? Se desenfrena. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Qué tremendo, ¿verdad? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Era la condición del pueblo de Israel, ahí en el libro de los jueces. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. No tenían palabra de Dios. Y cada uno, queridos hermanos, miren, déjenme decirles, si agarramos esa forma de vivir, cada uno va a andar por sus propios caminos. Cada uno va a andar para allá, otro para allá, otro para allá. Y cada uno pensando que está en lo correcto. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, amén. Y podemos mirar allí, hermanos, cómo muchos israelitas murieron. Muchos murieron. ¿Por qué? La condición de ellos, la condición espiritual, su forma de pensar, no era de acuerdo a la palabra de Dios. No tenían dirección, no tenían instrucción. Hermanos, se viene tras la idolatría, el pecado que hace enojar a Dios, que, oh hermanos, es una tristeza. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Hermanos, esa es una forma muy peligrosa de hacer decisiones. Consulta la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor Dios, le damos. Tu palabra, Señor Dios, dice a través del salmista, Señor Dios, en el salmo que leímos, que el cristiano, Señor Dios, que te toma en cuenta, que toma en cuenta tu palabra, Señor Dios, podrá entender, podrá discernir, Señor Dios, si es correcto o incorrecto hacer lo que planea hacer. Padre, ayúdanos, Señor Dios, cada uno de nosotros, cómo necesitamos, Señor Dios, seguir tu dirección, Padre. Ayúdanos, Padre, tu palabra dice, cada uno hacía
lo que mejor le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y podemos mirar la vida de ellos, Señor Dios, era una vida totalmente en una depravación, era una vida triste, una vida totalmente ajena a tu voluntad, una vida sin dirección, una vida en todo el sentido, Señor Dios, errónea. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que mejor le parecía. Padre, líbranos de ese pensamiento, Padre. Así como dijo David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Padre, ayúdanos, Señor Dios, líbranos, Señor Dios, de cometer errores, de los cuales, Señor Dios, de hacer decisiones en nuestra vida. Padre, de hacer cosas de las cuales nos arrepentamos después, Padre. Señor Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas allá en sus hogares donde están, Señor Dios. Haznos, Señor Dios, entender, Padre, que tu palabra es lo que verdaderamente importa, Señor Dios. Bendice esta invitación, Señor Dios. Tal vez habrá alguien ahí mirando este mensaje que puede decir, pastor, la verdad es que si yo muriera hoy, yo no estoy seguro que iría al cielo. Su necesidad de usted más grande, su primordial necesidad es de salvación. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo, Dios quiere que usted sea salvo. Si usted ya es salvo, si usted puede decir, pastor, yo soy salvo, soy un hijo de Dios, querido hermano, déjeme decirle, este mensaje es para ayudarle, quiero ayudarle. Tome en cuenta a Dios. En todo lo que haces, toma en cuenta a Dios. ¿Cuántos errores cometemos en la vida? Errores, es decir, que cosas que hicimos en circunstancias cuando estábamos seguros que aquello que queríamos hacer, que nos decidíamos hacer, que emprendíamos a hacer, era lo mejor, que eran sabias decisiones. Podemos mirar, hermanos, podemos mirar entre el pueblo de Israel, cada vez que ellos tomaron decisiones de esa manera, podemos mirar el resultado de aquello, el resultado cómo les fue. Nunca podemos mirar que les haya ido bien. ¿Por qué? Porque no era lo correcto hacer. Hay cosas que para nosotros no tiene nada de malo, posiblemente podríamos decir, pero ¿qué tiene de malo? Para mí no es nada malo, yo creo que es lo correcto, pues todo el mundo lo hace. Vamos, déjenme decirles, no importa cómo la disfracemos, lo que importa es qué es lo que dice Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por ser tan bueno. Te ruego, Señor Dios, por tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, para ser mejores cristianos, para tomar en cuenta, Señor Dios, tu preciosa palabra. Padre Celestial, muchos cristianos viven así, de esa manera, Señor Dios. Señor Dios, se rebelan de una y de otra manera, Señor Dios, porque simple y sencillamente ignoran tu palabra, ignoran tu voluntad para sus vidas, Padre. No es posiblemente el problema es que no saben cuál es tu voluntad para sus vidas de ellos. No han descubierto, Señor Dios, qué es lo que tú quieres que ellos hagan. Señor Dios, danos dirección a cada uno, Señor Dios. Enséñanos, Padre, a través de tu palabra, Señor Dios, lo que debemos hacer. Padre Celestial, también te ruego por aquellos que aún no han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y no pueden decir hoy este día, yo soy salvo, soy un hijo de Dios. Padre, te ruego, Señor Dios, que hoy sea el día de salvación para ellos, Padre. Si usted, mi querido oyente, usted puede decir, pastor, yo no estoy seguro de mi salvación. Yo he escuchado este mensaje, he escuchado esta predicación, sí es cierto, es verdad, porque déjeme decirle lo que dice Dios es verdad. Tal vez usted podrá decir, pero yo no estoy seguro de mi salvación. Haga esta oración conmigo, esta breve oración. Es una petición delante de Dios, una petición de salvación. La oración no salva, lo que salva es que usted haga esta petición delante de Dios de todo su corazón. Hágalo, dígalo así al Señor. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que tú eres el Señor. También al mismo tiempo reconozco que yo soy un pecador, que he pecado contra ti. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Tú sabes cuáles son. Señor Jesús, te recibo en este momento como mi único Señor y Salvador. Sálvame de las llamas del infierno. Señor Jesús, creo en tus promesas.
de vida eterna. Gracias por salvarme. Gracias por morir por mí. En el nombre de mi Señor Jesús, Padre Celestial, te lo ruego y te doy gracias. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga.